Hola mis hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes de nuevo. En el día de hoy y el tema que queremos tocar es un tema muy delicado y no es fácil de explicar. Para esto necesitamos exclusivamente el aporte y la base de la palabra de Dios. Y el tema es ¿por qué sufren los creyentes? ¿Cuál es el propósito de Dios? Entonces, hay algunas preguntas antes de introducirnos al tema y poner la base bíblica para entender bien esto. Hay algunas preguntas que se hacen las personas y esas preguntas son las que queremos abordar. De modo que, como dice la palabra de Dios, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no siempre son bienvenidas, sobre todo cuando algunas pruebas y situaciones suelen ser más fuertes que otras. Entonces, las preguntas que se hacen las personas. Número uno, si Dios me ama, ¿por qué me hace pasar por todo esto? Número dos, ¿por qué si Dios tiene el control de todas las cosas y dice que me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? Él dice que me ama, tiene el control, ¿por qué lo permite? Lo tercero es que si Dios y en Él no hay ninguna injusticia y soy justo por la sangre de Cristo, ¿por qué yo tengo que pasar por esto? Entonces la pregunta sería no tanto por qué, sino para qué. ¿No es cierto? Porque el sufrimiento, como vamos a ver, limita el orgullo del hombre, y estando en Cristo y en obediencia, entonces la pregunta es ¿no? ¿Por qué? Porque el por qué sería un castigo y todo el sufrimiento y las pruebas que nos ocurren en obediencia y estando en Cristo no son castigos, sino correcciones, pruebas para fortalecer nuestra fe, como lo vamos a ver en algún momento. Para esto les pido, si les parece bien, tengan algo para anotar, tengan una lapicera, porque vamos a citar varios textos bíblicos, para que ustedes tengan la referencia bíblica y no simplemente lo que dice la gente. A la hora del sufrimiento se dicen muchas cosas, pero lo único que tiene autoridad del cielo para aconsejarnos respecto al sufrimiento es la palabra de Dios, es la Biblia. Dios dejó allí todo. Y la pregunta es, ¿por qué sufren los creyentes? ¿Por qué? Entonces, lo primero que tenemos que ir es a la palabra del Señor, ¿no es cierto? Así que si tienen ahí su Biblia y su anotador, vayan anotando porque tenemos varios puntos para tocar y algunos para aclarar que les va a sorprender, ¿no es cierto? En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12, ¿no es cierto? Dice la Escritura, el apóstol Pedro dice que no se extrañen del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os hubiera sucedido. Dice, no es algo extraño lo que está pasando. Ustedes están en las manos de Dios y no del diablo, para decirlo así. No es extraño. Lo que Dios está haciendo es purificando el oro. Está sacándonos de nuestro egocentrismo y poniendo toda nuestra vida en Cristo, en Dios, ¿no es cierto? Así que lo primero que nos dice Pedro es que no nos sorprendamos, que no nos están ocurriendo cosas extrañas como que el diablo está haciendo cosas y Dios no lo sabe. No, eso no es así, no es así. Por lo tanto, la segunda escritura también está en Primera Pedro. Pero capítulo 1, verso 7. Y entonces habla de que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, sea hallada para la alabanza de su gloria. No se olviden, hermanos, que lo último que entregamos cuando partimos es la fe. El apóstol Pablo dijo, yo corrido
la carrera, he terminado la batalla, pero he guardado la fe, ¿no es cierto? Por lo cual estoy seguro que aquel día me está reservada la corona de vida que me dará el Señor. O sea que lo último que entregamos es nuestra fe. ¿Por qué? Porque es de Dios. Es lo que nos sostiene, ¿no es cierto? Nos sostiene aquí. Entonces, la primera cosa, no se sorprenda. La segunda es que la fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Así que vamos a ir viendo en el proceso de la parte bíblica. La pregunta es entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios permite estas cosas, siendo que Él es bueno, que nos ama, que todo nos ayuda para bien, que Él gobierna todas las cosas, que tiene el control de todo? Entonces la pregunta es ¿para qué? Porque no es el diablo, es Dios. Dios, que nos tiene en sus manos, necesita probar nuestra fe y hacernos pasar por diversas situaciones para aprender a confiar en Él y fortalecernos y centrarnos en Dios y quitar el centro de nuestra cosa, de nuestra necesidad solamente, de nuestro egocentrismo, que significa el centro soy yo. Lo que está tratando de Dios de decirnos a través de lo que vamos a ver es la canción que cantamos. El centro de todo eres Jesús, el centro. Pero muchas veces sin querer no nos damos cuenta que el centro no es Dios, sino somos nosotros mismos. Así que, ¿para qué? Número 1, como dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 3 al 4, para producir en nosotros, número 1, frutos de paciencia, ¿no es cierto? Ahí habla de la prueba, de la paciencia y de la esperanza. Es decir que la prueba, la situación, el sufrimiento que cambia el corazón del hombre, produce en nosotros la prueba que prueba nuestra fe, paciencia y esperanza. Esto es lo que dice la Biblia. Lo que dicen los demás, bueno, pero la palabra de Dios nos dice esto. Número 2, el Salmo 30, verso 15, nos habla de que su favor estará siempre con nosotros. Pero dice, de noche estará el lloro y en la mañana la alegría. Es decir, que su favor nunca va a dejar de estar con nosotros. Por un momento, por un tiempo, por un momento es necesario que Dios siga tratando con nosotros para que ese oro sea más puro. Pero a lo mejor a la noche lloras por esa situación, pero en la mañana vas a encontrar su favor, su misericordia. Y entonces, para que nos demos cuenta que ese estado transitorio termina con gozo, con alegría, porque el favor de Dios, recordad, el favor de Dios nunca dejará de estar con sus hijos. Número 3, la Escritura nos habla en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 11, nos habla de una disciplina. Esta disciplina no es un castigo. Esta disciplina es solo para los hijos, no los bastardos. Los que no son hijos no gozan, entre palabras, ¿no es cierto?, entre comillas, de esta disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? A nadie. La Escritura dice que no produce un fruto de alegría cuando pasamos por ella, pero después da un fruto excelente de gozo. ¿Qué es la disciplina? Es corregir el rumbo. A veces sin querer no nos damos cuenta que nos deslizamos, imperceptible. Uno se desliza casi ni se da cuenta. Y después resbala. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Corregirnos. La disciplina es volver al modelo original, al camino original, al norte, el verdadero norte. Cuando uno se está por alguna situación desviando, como sos hijo y no bastardo, entonces Dios va a traer esa corrección del rumbo. Entonces, lo que estoy tratando de decir que no es castigo. Dios disciplina. El castigo es otra cosa. Si Dios te castiga, agárrate. Pero la corrección es disciplina. Por lo tanto, a veces duele y sí, a veces duele porque somos medio tercos de querer soltar cosas o corregir el rumbo
y el Señor te dice no, y nosotros decimos sí y no, y Dios tiene que usar maneras por amor, para volver a centrarnos en Él. Número 4, y aquí me quiero detener, en Job, capítulo 1, verso 11. Me quiero detener un minuto. Si hay algo que es horrible, es lo que el diablo, Satanás, pretendió hacer con Dios. Porque es Dios el que toma la iniciativa para decirle al diablo, has visto a mi siervo Job. Ahora, el problema de Job y la prueba que Dios permitió no fue por su pecado, sino todo lo contrario, fue por su fe. Ahora, fíjense ustedes cómo Satanás extorsiona y acusa a Dios de que los hombres le sirven y le adoran por los favores que Él le da. ¿No lo has rodeado a Job y le has dado esto y lo otro, y a su gente y a su negocio, sus vacas, sus bueyes? Dice, no lo puedo tocar. No es que lo rodeaste. En otras palabras, le está diciendo, los hombres te siguen y te adoran por los regalos que vos le das. No porque te aman, sino porque le conviene. O sea, vos estás comprando el favor y la adoración del hombre por lo que le das. No le des nada, vas a ver si te adora. Entonces, Satanás estaba acusando, qué horrible, a Dios, de que Job lo seguía por interés, que Job lo amaba, pero que no era amor, era interés, que Dios sobornaba de alguna manera al hombre para que lo adore. Y entonces el Señor, sabiendo de que no era así, hizo un trabajo extraordinario en Job de corregir el rumbo de alguna cosita que estaba por allí, porque él termina después diciendo, antes de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ¿no es cierto? Pero no fue su pecado, fue su fe. Y aunque los amigos de Job, que nunca faltan cuando uno pasa por situaciones difíciles, te vienen a acusar, es por pecado, es porque hiciste esto, es porque no hiciste el otro, No, Dios termina retando y reprendiendo a estos que hablan sin sabiduría, ¿no es cierto? Pero los amigos de Job nunca faltan, por algo será. Y a veces no es el mundo el que dice este tipo de cosas, sino algunos creyentes que cuando los hermanos sufren por alguna razón y vienen a buscar cuál es el pecado, por algo será, algo habrá hecho. No sé que Dios corrige, pero el Señor ama lo que es suyo. Y lamentablemente a veces no son los gentes del mundo el que dice por algo será. Son los creyentes que mejor me callo, que en lugar de mirarse para adentro, siempre están mirando la paja del ojo ajeno y juzgando sin sabiduría. Y algún pecado tendrán, por algo le vino. Y Job no tenía ningún pecado, como probablemente muchas de las pruebas que te vienen no es por tu pecado. Y cuando Dios corrige el rumbo, es es por amor, no es por un castigo. Por eso digo, pero Job intentó decirle a Dios que Dios extorsionaba. Qué horror, qué bajeza del diablo, qué bajeza de Satanás, porque él sabía que no era así. Lo que quería era que Dios quite el cerco para tocar. Dios le dijo, bueno, le sacó el cerco, toca todo lo que tiene, pero no toques su vida. Eso significa que el diablo no puede hacer nada sin que mi Padre, el Señor de los señores, le dé permiso. Estamos en las manos de Dios. No es que el diablo pueda hacer lo que se le da la gana con los hijos de Dios. ¿Quién los arrebatará de mi mano? Lo que es de Dios y no lo toca a nadie. Por lo tanto, toda prueba y situación y sufrimiento y circunstancia que pueda venir en tu vida, estando en paz y en obediencia y estando en Cristo, no es juicio, no es castigo, es corrección del rumbo, y es que el oro, que la naturaleza de tu vida se parezca más en la fe a Cristo Jesús. Ese es el fundamento. Número 5, dice el Salmo 119, verso 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Lo ven?
es lo mismo mirado desde otro ángulo. David decía, si vos no hubieras venido para corregirme, si vos no hubieras venido para corregir mi rumbo, si vos no hubieras actuado para que yo tenga que humillarme de mis actitudes, yo no hubiera corregido el rumbo. Y entonces él dice, antes que fuera yo humillado andaba descarriado, mas ahora ¿qué? Guardo tu palabra. ¿Lo ven? Es el amor de Dios y es la corrección. El juicio te liquida. El juicio es para liquidarte, pero la disciplina es para corregirnos. Así que toda prueba que venga, ¿te gusta? Pastor, ¿a usted le gusta? No. Situaciones, no. Sufrimiento, no. ¿Sufrió en su vida? Sí. ¿Y algunas cosas las sufre? Sí. ¿Y qué tengo que hacer? Confiar en Dios. Estamos en las manos del Señor. Estamos totalmente dependientes de Él y confiar en Dios en toda situación. Es fácil y a veces cuesta más que otras, porque miramos al costado como Pedro, miramos el agua, la circunstancia y tenemos tendencia a hundirnos cuando salimos del plano de la fe sobrenatural. Pero Dios es amoroso y nos extiende la mano y nos saca otra vez adelante. Así que es para enseñarnos a corregir el rumbo. Número 6. En el libro de Job, capítulo 23, verso 10, dice así: porque Él me probará y saldré como el oro. Es decir, el mismo que dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y el Señor permitió esto porque sabía que Job no le iba a fallar, porque conocía el corazón de Job. Y el diablo hizo de todo para que maldiga a Dios. Aún vino desde alguien de parte de su familia, maldice a Dios y muérete. No. Por lo tanto, esto es lo que dice Job. Dice, yo voy a ser probado. Voy a pasar por el fuego y por el agua, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Me vas a sacar abundancia. Voy a ser probado y voy a salir como el oro. Número 7. El Hebreos capítulo 12, verso 10, nos habla de ser participantes de este proceso de transformación. Participantes de este proceso de formación, de purificación. ¿Para qué? Para parecernos más al Señor. Mirando nosotros a Dios con la cara descubierta, somos transformados a su misma imagen como por el Espíritu Santo de Dios. Es una obra extraordinaria. El mundo no goza de este proceso porque no son hijos de Dios. Pero a los hijos de Dios, el Espíritu Santo los mete en este proceso, que a veces es doloroso, sí. Que nos gusta, no. Pero cuando termina, dicen, nos sacaste abundancia. Cuando termina, brilla como el oro. Cuando termina, dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es un proceso que a la carne no le gusta, al intelecto humano no lo puede entender. Pero el hombre espiritual sabe que dentro suyo hay algo que es hechura de Dios, pertenece al cielo, es nueva creación y tiene que ser purificado este sarcófago que nos contiene. Así que número 8. El Salmo 50, verso 15, anoten, Salmo 50, verso 15. Y dice, invócame en el día de la angustia y yo te libraré. Es decir, para que aprendamos a confiar y a buscar donde corresponde. Invócame en el día de la angustia. Clama a mí en el día del dolor, de la angustia, de la desesperación, del sufrimiento. Y yo te libraré, yo estaré contigo, ¿no es cierto? Número 9. Dice en Jueces 10, 6, 10. Muchas veces Dios permite situaciones de aprieto, aún con cosas que nos rodean, para volver a buscar su rostro, despojarnos de toda idolatría y volver al Señor con todo el corazón. ¿Por qué? Porque somos ovejas de su prado, porque somos sus hijos, porque estamos en sus manos.
Y Él va a ocuparse, el Espíritu Santo va a ocuparse de que todo desvío, todo asunto que nos quiera sacar del verdadero propósito de nuestro llamamiento en Cristo Jesús, tiene que ser corregido. Y aquí esta escritura habla de que la apretura de los enemigos lo hicieron reflexionar, quitaron la idolatría, buscaron a Dios y Dios fue de favor para con ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Número 10. El libro de Hebreos 12, 5 al 8, nos dice que todo esto que nos pasa marca una posición. ¿Cuál? Que somos hijos de Dios. Es decir, esto no le ocurre al mundo, esto no le ocurre a los impíos, esto le ocurre, es el favor de Dios, aunque no se entienda, es el favor de Dios para marcar una posición. ¿Cuál? Que somos hijos de Dios. Y porque somos hijos y no bastardos, nosotros somos el pueblo de Dios a quien Dios va a tratar, va a trabajar y va a transformar hasta sacarlo de una manera que se parezca mucho más a este Cristo de gloria que tengo adentro que a este Julio que está afuera. ¿No es cierto? Bárbaro. Número 11. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versos 6 y 7. El apóstol dice, les habla a ellos, que ellos recibieron la palabra. Escuche ahora. En medio de apretura, situación, tribulación, en medio de sufrimiento, ellos recibieron la palabra, la aceptaron, y cuando Dios trabajó en ellos, dice que ellos fueron, escuche, fueron ejemplo para otros. Es decir, que la actitud que ellos tuvieron al asumir que era Dios el que estaba trabajando en ellos y no el diablo, fueron de ejemplo para otros para que puedan ser imitados como los tesalonicenses que recibieron la palabra en medio de tristeza, persecución, tribulación, sufrimiento, abrazaron la fe, no abandonaron la fe y fueron extraordinarios como ejemplo, fueron tomados como ejemplo para saber qué actitud uno tiene que tener en medio de la prueba. Número 12, Isaías 26, 16. Anoten allí Isaías 26, 16. Y es que es para alentarnos en nuestra vida de oración. Y a veces Dios permite circunstancias y dice, y en la escritura dice, pero en la tribulación te buscarán. Cuando estén apretados te buscarán. Cuando el enemigo esté acechando, y no es el enemigo, es que Dios los permite para que nosotros despertemos, te buscarán. Y cuando te buscan, las cosas se ponen en su lugar. ¿No es cierto? Así que si ponemos a Dios primero, todo lo demás estará en su lugar. Si buscamos primeramente el reino de Dios, todo lo demás se va a añadir. Si el principio de todo es Dios, todo lo demás va a estar en su lugar. Si Dios está en el lugar que se merece, todo lo demás va a ocupar su lugar. Por lo tanto, esto es lo que pretende decir esta escritura. Número 13. Anoten. 2 Corintios capítulo 1, verso 3 al 5. Dice la escritura que somos consolados para consolar a otros. Es decir, ¿para qué sirve esto? Para calificarnos como buenos consejeros. Algunos no son buenos consejeros. Conozco a los dos. Algunos se sufren y otros se gozan, ¿no es cierto? Los buenos consejeros. ¿Qué pasa con uno que ha sido consolado? Consuela a otros. Uno que pasó por el sufrimiento y ha sido consolado tiene capacidad para entender y consolar a otros. Uno que no sabe lo que es el hambre no puede decirle a otro, bueno, que Dios te bendiga, sí, ya Dios te va a hacer provisión. No va a ser así. Le va a dar un pedazo de pan porque sabe lo que es el hambre. Por lo tanto, este punto, ¿para qué permite Dios ciertas cosas? No, están escondidas y no nos damos cuenta que tenemos tantos recursos que Dios ha puesto para prepararnos, para ser hombres y mujeres que podemos consolar a otros. Pero primero tenemos que pasar por ese proceso. Pasamos por el fuego, dice el salmista, pasamos por el agua, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pero nos sacaste a abundancia. Este es el resultado de una vida
en un proceso en las manos del Espíritu Santo. Entonces no es por qué si Dios es esto, por qué, no, es para qué. Ahora, ¿el proceso es lindo? No. ¿Le gusta, pastor, este proceso? No. ¿Es necesario? Sí. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no hago este proceso, no solamente en los pies, en todo, la palabra que te lava, el proceso del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que alumbra tu entendimiento y va metiendo de a poco a poco, el carácter, el perfil, el diseño del Señor Jesús, el modelo de arriba. Esto no se hace de la noche a la mañana. Por eso la santificación es un proceso, ¿no es cierto? Así que, para calificarnos como consejeros. Número 14. Para hacernos más que vencedores. Romanos 8, 35 al 37, dice que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y entonces menciona hambre, desnudez, ni lo alto, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, escuche, si estas cosas, que para el mundo es derrota, porque no tienen a Cristo, si estas cosas se acuñan en nosotros, entonces entendemos que en todas, escuche, subraye, hambre, desnudez, persecución, sufrimiento, tribulación, escasez, lo que fuera, nada nos puede apartar del propósito eterno. Entonces subraye, en todas estas cosas sí, somos más que vencedores en Cristo. No es por nuestra propia naturaleza ni nuestra habilidad. Entonces, ¿para qué son todos estos tratos? ¿Por qué sufre el cristiano? Entonces, ¿para qué es necesario que todas estas obras de sufrimiento purifiquen nuestras vidas? No es para muerte, es para vida. Entonces, es un grito de victoria. En todas estas cosas somos más que vencedores. Repito, ¿el proceso es lindo? No. ¿Te gusta? No. A usted tampoco. Pero es necesario. La palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esta palabra puede traducirse a través de muchos procesos. La palabra es necesario. La palabra es necesario, no es opcional. Que a través de muchos procesos de la obra del Espíritu Santo, lo pongo en una versión más popular, entremos al reino de Dios. Váyase entendiendo bien. Y estoy citando la palabra de Dios y no el humor de algún iluminado. Es la palabra del Señor. Número 15, 2 Corintios capítulo 12, verso 10. 2 Corintios 12, 10. Ustedes saben que Pablo, por la abundancia de las revelaciones, para que su carne no se exalte desmedidamente, le fue permitido un aguijón. Y era su vista, que ya no veía. Por eso a los Gálatas les agradece que si hubiera sido posible le hubieran dado sus ojos. Y la carta a los romanos que le escribe un tal Tercio, él parece que empieza y después ya no. Y en alguna oportunidad dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, porque no veía. O sea, le fue dado un aguijón. Y cuando él le pidió a Dios que se lo quite, Dios le dijo, bástate mi gracia. Es decir, si yo te quito esto, no vas a poder ser usado como yo he establecido. ¿Por qué? Porque la abundancia de mis revelaciones y la luz que alumbra tu entendimiento haría que tu carne se exalte desmedidamente y por tanto no puedo seguir usándote, ¿no? Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo, no como quien golpea al aire. No sea cosa que habiendo sido maestro para otros, yo de pronto se ha puesto en la estantería. Cuidado con eso. Eso es muy delicado, es un tema que hay que tratarlo mucho y hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo tanto, dice, cuando soy débil, soy fuerte. Dice, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. O sea, estaba hablando de que es fuerte en el Espíritu, fuerte en Dios
pero débil en las habilidades de la carne. Y esto es un proceso que es un misterio, sí es un misterio, pero pertenece al Señor. Por lo tanto, Pablo no se queja, él dice, Dios me ha dicho 3 veces, bástate mi gracia. Mi gracia es para terminar el propósito por el cual te llamé, es que sea esto, que tu carne no impida que yo pueda volcar en el mundo. Y de hecho lo ha hecho, porque el 80% de la doctrina cristiana del Nuevo Testamento tiene que ver con la revelación de Dios a Pablo. Miren si Dios lo usa. Así que maravilloso. Número 16, Romanos 8:28. Es lo que les dije al principio, para mostrar la soberanía de Dios. ¿Cuál? Que a los que a Dios aman, ¿cuántas cosas? ¿Cuántas? Sí, todas las cosas ayudan para bien. Pero aún aquellas que no me gustan, aún aquellas. Y aún aquellas que duelen más, sí, porque el dolor terminará, a la noche habrá llanto y en la mañana alegría, como dice el salmista. Por lo tanto, ese proceso no es de muerte, ese proceso no es para acabarte, ni pisotearte, ni aniquilarte. Es como dijo Job, seré probado y saldré como el oro. Repito, ¿es lindo? No. ¿Gusta? No. Pero es necesario. Es necesario. Por lo tanto, para mostrar la soberanía de Dios, que todas las cosas ayudan para bien a los que a Dios aman. Número 17. Tienen todavía su lapicera allí. Eclesiastés capítulo 7, verso 3. Para madurarnos. ¿Para qué? ¿Para qué Dios permite esto? Para madurarnos. Aún en el mundo el sufrimiento cambia el corazón de las personas. Imagínense en el Señor. Yo he oído de personas rebeldes y soberbias que pasaron por un proceso de sufrimiento en su cuerpo. Cuando terminaron, ya casi sin hablar, decían otra cosa, era otra persona. Ya no eran soberbios, ya no eran altivos. El dolor cambia el corazón. Así que Eclesiastés dice que la tristeza corrige al corazón. Qué interesante. La tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Eclesiastés dice que la tristeza corrige el rumbo del corazón. Y el Señor nos dice en su palabra que esa tristeza, según Dios, produce un arrepentimiento para vida, para que la vida de Dios crezca en nosotros. ¿Por qué? Porque a veces hay ciertas cosas que no son lo que Dios nos pide, no es lo que Dios quiere. Y uno a veces tiene que en este proceso arrepentirse de haber tomado esta actitud. Señor, yo me arrepiento, te pido perdón, esto no es lo que vos querés, la luz de Dios alumbró, y esa tristeza que viene produce arrepentimiento. Es el Espíritu Santo que dice, no es el camino. La señal segura es la paz de Dios. Y cuando en lugar de la paz de Dios, escucha, está la tristeza y uno está triste, es porque algo no está bien. Entonces es una señal, es una alarma que prende el Espíritu Santo. La primera es la paz, vamos. Es la paz de Dios gobierna el corazón. Pero ese mismo Espíritu Santo, cuando el rumbo que uno está tomando no es el correcto, cuando la decisión no es correcta de lo que ha tomado, entonces se prende la alarma y uno se pone triste adentro, hay una tristeza. ¿Y qué es? Algo anda mal. Esa tristeza es que nos está diciendo, este no es el rumbo. Produce vida. Amén. Para madurarnos. Número 18 para finalizar. Así ya no los canso con esto. Dice, ¿cuándo terminará? Pero esto es necesario que lo sepamos, porque a veces los cristianos, los creyentes, creemos que estamos en la mano del diablo y que lo que nos pasa es que el diablo nos está llevando a las patadas y que hace lo que quiere con nosotros. No es verdad. Somos hijos de Dios y solo Dios, el Padre en Cristo Jesús, por el Espíritu Santo, tiene el derecho de trabajar y tratarnos, porque los hijos los trata el Padre en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, no el diablo. Así que por último, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Para que habiendo soportado las aflicciones, habiendo acabado la carrera, sean dignos del reino.
Qué maravilloso, qué interesante, qué bueno. Para que habiendo pasado por acá y por allá, para que habiendo acabado la carrera, seamos hallados dignos del reino. Un proceso necesario, ineludible. Hermano, yo puedo eludir esto y por otro lado, sí podés, pero no vas a llegar a ninguna parte. El proceso de Dios es el camino. Este camino, dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se va a extraviar, no se va a perder. ¿Por qué? Porque allí todas nuestras imperfecciones en este trabajo del Espíritu Santo es absorbida por la perfección que hay en Cristo, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Todo lo que necesitamos lo tomamos de Cristo. Santidad, sabiduría, salud, revelación, luz, todo lo que necesitamos tiene que tomarlo de Cristo, no hay otro. ¿Por qué? Porque Dios cambió la raíz de nuestra naturaleza. Esta raíz de nuestra naturaleza pecaminosa la cambia y la injerta en otro. Por eso hay que entender muy bien cuando el Señor dice que el hacha está puesta en la raíz de todos los. ¿Por qué? Porque Dios está dispuesto a través de la revelación del reino de Dios en Cristo de cambiar nuestra naturaleza e injertarnos en el verdadero propósito del reino de Dios. Nuestras raíces están en el pecado, están en este mundo y Dios tiene que cambiarlo. Por lo tanto, este proceso extraordinario de vida, si estás sufriendo por algo, yo también. Si estás a veces preocupado por algo, yo también. No nos queda ni más ni menos que confiar en aquel que dijo que nos ama, que está a nuestro lado, que está a nuestro favor, que no nos va a dejar, que no nos va a abandonar. Y quiero decirte algo más. El enemigo va a tratar de traer ideas de que cuando más estás sufriendo es cuando más solo estás, que Dios te abandonó. No, es al revés. Cuando más estás sufriendo y cuando más dolor tenés por las situaciones que pasaste o estás pasando, es cuando más cerca está el Señor. Es cuando más cerca está el Señor. Porque Él no va a permitir jamás que el diablo arruine y toque lo que le pertenece a Él. Por lo tanto, amados, todos estos conceptos que hemos abierto no son para otra cosa que abrirnos los ojos y abrir el entendimiento y darnos cuenta que somos nada menos que hijos de Dios, ovejas de su prado, plantíos de Jehová. Somos hijos de Dios. Por lo tanto, este proceso que parece extraño, dice el apóstol Pedro, no es extraño. No se sorprendan como si algo extraño les pasó. Como, ¿qué pasó? Soy hijo de Dios, ¿por qué me pasó esto? No. Cuidado con estas preguntas que son las mismas que hizo el diablo. Sacale los beneficios, porque ellos te adoran y te sirven por todos los regalitos que vos les das. Y Dios le demostró a este diablo que Job mantuvo su corazón recto, mantuvo su corazón en amor y en fidelidad a Dios. Me imagino al diablo tener que irse con la cola entre las piernas sin ningún argumento cuando quitó Dios la aflicción, cuando hubo orado por sus amigos, quitó Dios la aflicción. Sus parientes y amigos vinieron, lo rodearon, lo consolaron, entre paréntesis, le dieron oro, anillos, joyas, todo lo que tuvo Job después fue el doble de todo lo que tenía. Por lo tanto, si por alguna razón has pasado y estás pasando y vas a pasar por situaciones mientras estés vivo, no creas que es el diablo que está haciendo las cosas. Es tu Padre en Cristo Jesús, mi Padre. Es el Espíritu Santo, la gracia del Señor que nos está trabajando, preparando para ser hallados para la alabanza de su gloria. Para que al fin, después de todo, como dice la Escritura, seamos dignos del reino. Oremos.
Padre, gracias. No siempre entendemos en la mente carnal tus procesos, pero es necesario la luz de tu Espíritu Santo y la palabra, tu consejo acuñado en la palabra para hacernos entender y darnos cuenta. No sé si usar la palabra privilegio, porque no se ve así como privilegio, pero sí un acto necesario de gracia, de misericordia y de amor para llevarnos a parecernos cada día más a ti, Señor. Este proceso extraordinario de transformación, de rectificación, para que el hombre no sea el centro, sino Dios sea el centro de nuestra vida, para que aquello que cantamos sea realidad, para quitarnos de nuestro egocentrismo, para poner nuestros ojos en Cristo, nuestro corazón en Cristo, nuestra ciudadanía está arriba, para que realmente tengamos el concepto claro que somos peregrinos, extranjeros, que estamos de paso, y todo lo que ocurra en esta tierra, aunque me duela, Señor, es para nuestro bien. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Gracias por tanto amor y por tanto favor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor te dé entendimiento, que tu mente sea alumbrada y tu corazón, entendiendo esto, se goce aún en medio de las pruebas. Fácil no, pero termina siendo oro refinado en fuego. Dios te bendiga. Los amamos. Que Dios bendiga a todos mis hermanos y a todos aquellos que están pasando por este proceso, que sepan que la mano del Señor está con ellos, que no están solos, que no han sido abandonados. Dios está contigo. Dios te bendiga, te guarde y sus procesos sigan adelante hasta el último día donde Dios los lleve a su presencia. Amén. Chao.